Dios le bendiga a mis hermanos, amigos y hermanos que me escuchan en este momento. Quiero bendecirte a través de la palabra. Pero antes que nada quiero decirte que el tema que vamos a tratar a continuación no es un tema controversial, no estamos buscando ser controversial, pero sí ser claro y conciso. Vamos a estar hablando acerca de la diferencia que hay entre la palabra escrita versus los sueños y las visiones. Sabemos que los sueños y las visiones son de Dios, pero nada está por encima de la palabra escrita. Así que te voy a pedir que te suscribas, que compartas estos videos, que comentes si estás de acuerdo o no, y que escuches hasta el final del estudio para que no saques conclusiones antes de tiempo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en el video. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño, y en esta ocasión estoy como siempre contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Como siempre le voy a pedir que se suscriban, que compartan estos videos, que comenten aquí abajo qué le ha parecido, están de acuerdo o no con las cosas que estamos enseñando en este canal. De verdad estamos contentos de que podamos traer reflexiones, palabra de Dios sobre todo en este canal, y crecimiento espiritual y personal para las personas. Pero en esta ocasión quiero aprovechar el momento para hablar de un tema muy especial. Vamos a estar hablando acerca de la palabra escrita versus la profecía o visión. La palabra escrita versus la profecía o visión. Bien, mis amados hermanos y amigos, quiero compartir este tema porque en estos últimos tiempos estoy viendo algo ¿qué le digo? Me preocupa en gran manera, y es el hecho de que la comunidad cristiana, sobre todo la rama evangélica y pentecostal, conocemos que este movimiento pentecostal y evangélico le da mucho énfasis a lo que es el mover del Espíritu Santo. Le da mucho énfasis a lo que es pues las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, cosa que es bueno dentro del orden y de cierta medida. Entonces, ¿por qué el tema la palabra escrita versus visiones y sueños y profecía? Es porque gran parte del mundo evangélico le da mucho énfasis a los que son los sueños, las visiones. Voy a decir sueños y supuestas visiones, porque solamente Dios y la persona que lo tienen pueden certificar que las visiones y los sueños que tienen pues son de Dios o no. La Biblia dice en Deuteronomio que si una persona profetiza o dice que Dios le dijo algo y no se cumple, pues obviamente no fue Dios que lo dijo. El hombre ha hablado de su corazón, presunción de su corazón ha hablado, dice el Eterno en Deuteronomio. Es difícil certificar cuando una profecía de Dios o cuando no. Lo que las escrituras sagradas nos enseñan es que si se cumplen, pues eran de Dios. Si no, pues no eran de Dios y ya no tenemos que pelear por eso. Pero sí una gran parte de los cristianos y del mundo evangélico hace mucho énfasis en lo que son los sueños, las visiones, y deja de lado lo que es lo más importante, que son las palabras de Dios. Pues en esta ocasión yo me he tomado la libertad pues de comentar acerca de la importancia de lo que es la palabra escrita versus las visiones y los sueños. Repito, no estamos en contra de los sueños y de las visiones. Creemos que Dios habla a través de sueños, creemos que Dios todavía revela, que da visiones, creemos que todavía hay profetas que Dios utiliza para su gloria y para su honra. Aquí el tema es el énfasis desmedido que se le está dando en estos últimos tiempos a las manifestaciones o supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, a los sueños, y se ha dejado de lado lo que es la palabra escrita. Entonces yo he tomado de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 19 este escrito. Escuche bien, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 y 19 dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, o sea Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero escuche bien, y nosotros, o sea, los que estaban con Jesús en ese momento, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Dice el versículo 19, y es el punto clave de lo que vamos a hablar en este momento. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis o hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pedro en este escrito? Esto es muy importante. Aquí hay dos puntos importantes, que son las visiones o revelaciones de Dios y la palabra escrita. Lo primero que dice es que la predicación del Evangelio, basado en la resurrección de Jesucristo, no se está basando en cuentos de hadas. Dice aquí, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No, lo que nosotros predicamos está basado en la resurrección de Cristo. Sabemos que Cristo resucitó. De hecho, Pablo en Corintios apela a que si no hay resurrección, pues entonces vana es nuestra predicación. Somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, entonces ¿qué hacemos aquí? Arriesgando nuestras vidas, santificándonos más para el Señor, predicando por cada ciudad y cada estado, siendo víctima de presas de animales, también de personas malintencionadas. Si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no tiene sentido, pues la base del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Y Pedro dice que esto no se basa en cuentos de hadas ni en fábulas artificiosas, sino que da dos puntos de apoyo para su predicación. Dice primero, sino que nosotros vimos con nuestros propios ojos la majestad de Cristo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Pero ¿de dónde saca Pedro estas palabras y este punto de referencia para hacer una apologética de la predicación del Evangelio? Tenemos que irnos a Mateo capítulo 17, cuando Cristo se transfigura. Y vamos a leer, dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces ahí entendemos lo que Pedro está diciendo arriba. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada una voz que decía: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18 dice: y nosotros, ¿cuáles nosotros? Pedro, Jacobo y Juan. Nosotros oímos esta voz, Pedro, Jacobo y Juan. Seguimos en Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Pedro dice Monte Santo, es el mismo lugar. Dice la Biblia que allí se transfiguró en presencia de ellos tres. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, 3 enramadas, 3 sucas, ya que esto que estaba pasando aquí estaba aconteciendo en una de las 7 fiestas del Mesías, del Señor, que era la fiesta de las cabañas. Por eso Pedro quería hacer una cabaña para cada uno de ellos. Dice: sería bueno que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 cabañas, 3 albergues, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero aquí tenemos que hacerle una pregunta interesantísima. Es obligatoria esta pregunta que nos vamos a hacer en este momento. ¿Cómo es posible que Pedro haya reconocido a Moisés y a Elías? Sabemos que al maestro Pedro lo conocía, obviamente, pero ¿cómo conocía Pedro a Moisés y Elías, si vivieron cientos y cientos de años muy separados de la historia?
Es una pregunta interesantísima que se la voy a contestar de acuerdo a la luz que el Eterno me ha dado. Mira, en este momento cuando está Jesús transfigurándose, está dando una muestra de lo que fue y es actualmente la gloria del Mesías allá en el cielo. Cuando Jesús se transfigura y aparece Moisés y Elías, que en otro capítulo, me parece que en Lucas, ellos tienen una conversación de lo que Jesús iba a hacer o su sacrificio. Pero en este contexto, Pedro reconoce a Moisés y Elías porque este pequeño contexto, fíjate que en el capítulo 17, versículo 17, dice 6 días después Jesús tomó a Pedro. Es interesante que dice 6 días después, ya que el tiempo que se le dio al hombre en la tierra son 6 días, pero para el Señor un día es como 1000 años, por lo tanto 6 días equivalen a 6000 años. 6000 años de 3, 6000 años después, el Mesías se manifestaría a los hombres. Y esto que está pasando aquí no es más que una muestra de lo que va a ser el reino milenial. Esta transfiguración y Moisés e Elías, que representan la ley y los profetas, no es más que una pequeña representación de lo que va a ser el reinado del Mesías. Y en el reinado del Mesías, dice Apocalipsis, que nosotros, sus seguidores, no tendremos necesidad de maestro, ya que nosotros podemos reconocer y vamos a reconocer a todas las personas que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, en el pacto renovado, han servido al Eterno. Aquellos que fueron sadik, o sea santos, aquellos que guardaron la ley, aquellos que se guardaron para el Eterno, en el reino milenial del Mesías no tendremos necesidad de preguntarle al maestro quién es esto, quién es aquel, ya que en este reino nuestra mente finita se va a transformar en una mente infinita, no como la del Padre, pero sí el velo que tenemos ahora que nos impide reconocer las cosas espirituales va a ser quitado. Adán, que es el modelo de hombre, antes de pecar, tenía los sensores espirituales, los sentidos espirituales, de tal manera que tenía la capacidad de poder nombrar a cada uno de los animales. Pues Cristo, como el postrer Adán, nos va a dar la capacidad de, en su reino, en su presencia, en su magnificencia, poder reconocer a Abraham, a Moisés, a Elías y a todos los personajes que en el antiguo pacto fueron personajes relevantes del Eterno. En el reino de Cristo, nuestros sensores, nuestro nivel espiritual va a ser tan alto, nuestro nivel de conciencia va a ser tan alto, que podremos reconocer a los personajes bíblicos sin que nadie nos los diga. Por eso Pedro, a pesar de que habían pasado cientos de años entre Moisés, Elías y Pedro pudo reconocer que ese es Elías y que ese es Moisés, porque en esta transfiguración, en este pequeño escenario, no era más que una representación de lo que iba a ser el reino milenial. Pero seguimos diciendo, mientras estaba aún hablando, o sea Pedro, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. En otras palabras, ustedes fueron guiados por la ley, fueron guiados por los profetas, pero ahora, en este tiempo, yo les he enviado a mi Hijo amado, el cual he constituido como el Mesías. Y esto es importante, ya que el primer capítulo y el versículo 2 del libro de los Hebreos dice que anteriormente el Padre había hablado a los profetas, el Padre había hablado a los hombres a través de los profetas, pero que ahora, en este tiempo, nos ha hablado a través del Hijo. Es lo mismo, lo que quiere decir el Eterno. Ahora mismo los oídos tienen que estar prestos a la voz del Mesías, a él oír, no a Moisés, no a Elías. Ojo, no estamos diciendo que vamos a descartar la ley, jamás. La ley del Eterno es eterna y Cristo no vino a abolir la ley, jamás, ni nos pase por la mente, pero tampoco vino a abolir los profetas y los escritos. Lo que está diciendo Dios en este contexto es que la ley y los profetas hablaron del Mesías. Ahora lo tienen en vivo y en directo. Ahora disfruten de la esencia de la Torá, que es el Mesías. Disfruten de la esencia de los profetas, que es el Mesías. Pedro escribe más adelante que muchos reyes y profetas indagaron qué tiempo y qué persona sería el Mesías. Y Jesús, respondiendo a esto, le dice en uno de los evangelios: denle gracias a Dios que ustedes están viendo los días del Mesías, porque muchos profetas y reyes desearon ver
un solo día del Mesías y no lo vieron. Sin embargo, ustedes están disfrutando de la esencia de la Torá y los profetas, que es el Mesías en persona. Dice aquí en el versículo 6 que al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados, muertos de miedo. Dice, pero Jesús se acercó a ellos y lo tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver toda esta historia con la palabra escrita, los sueños y las visiones? Bueno, esto está más que claro y si no, se lo voy a aclarar. Segunda de Pedro 1, 16, 19, vuelvo a leerlo, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. De eso está hablando Pedro, de lo que pasó en la transfiguración en Mateo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En síntesis, le explico. Lo que Pedro está diciendo aquí, señores, nosotros tenemos autoridad. Si de visiones se tratan, si de sueños se tratan, si de experiencias extrasensoriales, si de experiencias espirituales se trata, nosotros como discípulos del Mesías, tuvimos la mayor experiencia que se puede tener, que es tener la experiencia de ver un pequeño reino milenial, donde vieron la gloria de Jesús cuando estaba antes con el Padre, pero no solamente eso, vieron a Moisés, vieron a Elías y escucharon la voz del Padre que decía, yo me complazco en mi Hijo Jesús. Nosotros tenemos autoridad si vamos a hablar de sueños. Nosotros tenemos autoridad si vamos a hablar de visiones, pero nuestro evangelio no se trata de visiones, no se trata de sueños. Son buenos, las experiencias son buenas, los sueños son espectaculares, pero le tengo noticia. La palabra profética más segura es la que está escrita. Eso es lo que Pedro quiere decir. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en noches oscuras. En otras palabras, está bien los sueños, están bien las visiones, pero aquí la guía es la palabra escrita. Aquí la guía es la palabra escrita. Jesucristo dijo, ustedes escudriñan las escrituras, porque ustedes saben que en ella está la vida eterna, pero no creen en mí. En otras palabras, Moisés escribió de mí. Si ustedes aman a Moisés, deberían amarme a mí, porque Moisés lo escribió de mí. El Mesías aparece desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis 22. Y digo desde Génesis 3.15 porque es la primera profecía que se da de la venida del Mesías. Pero creemos que antes de Génesis 1 estaba el Mesías presente. Hay algunos textos que apoyan la veracidad de lo que estoy enseñando, de ser fiel a la palabra escrita. Tú me puedes contar un sueño, excelente. Tú me puedes contar una visión, excelente. Pero mi fe no está basada en sueños. Mi fe no puede estar basada en visiones. Son buenas, pero no. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra escrita. Por ejemplo, 2 Timoteo 2.15, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión la palabra de verdad. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que procure con mucha diligencia presentarse a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que manejar con precisión la palabra escrita. No dice la visión, no dice los sueños, dice la palabra escrita. Los primeros apóstoles basaban su fe a la palabra escrita. El libro de Mateo, en la mayoría de sus versos dice, y esto sucedió para que se cumpliese lo que está escrito. Me voy más allá. Cuando el enemigo vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo, le dio 3 tipos de tentaciones, deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida.
Sin embargo, Jesús lo venció de la siguiente manera: está escrito, está escrito y está escrito. Entonces, el énfasis de Jesús es obedecer la palabra escrita, no visiones, no sueños. Repito y recargo, no estoy diciendo aquí que las visiones y los sueños no son buenos, pero si tú tienes visiones y sueños y esas visiones y sueños están en contraposición de la palabra escrita, tienes problema. El sueño, no la palabra escrita. La palabra escrita tiene que vencer todo sueño, toda visión. No podemos estar guiándonos por sueños y por visiones, sino por la palabra escrita. Por ejemplo, Nehemías 13, del 1 al 3, dice lo siguiente: aquel día leyeron el libro de Moisés a oído del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían estar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaán para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición, y sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Si Esdras, Nehemías, no lee el rollo de la ley, no se da cuenta que estas personas de los amonitas no deberían estar en la asamblea de Dios. ¿Cómo se dieron cuenta? Por la palabra de Dios. Y te voy a poner otro ejemplo. Cuando David intentó trasladar el arca del pacto, que estaba por 20 años en la casa de Obed-Edom, y había bendecido la casa de Obed-Edom, David decide trasladar el arca hacia Jerusalén. Él lo hizo en una carreta con 2 becerros. ¿Qué pasa? Dice las escrituras que la carreta pues tropieza con una piedra, y en esto Usa quería detener el arca del pacto para que no cayese, y Dios lo mató. Cuando esto sucede, David se siente muy triste y atemorizado, llama a aquel lugar Pérez Usa, y David entonces entiende que la manera de trasladar el arca es los levitas, como está escrito. ¿Qué hizo David? Se fue al rollo de la ley, vio cuál era la manera correcta que Dios estableció para que el arca sea trasladada. No tuvo una visión, no tuvo un sueño, se fue a lo escrito. ¿Por qué? Porque la guianza del pueblo del Señor es la palabra escrita, no visiones y sueños. Se fue a la ley de Dios. Por eso más adelante David pudo escribir que tu ley es más dulce que la miel. También pudo decir que lumbrera a mi camino es la palabra del Eterno. Tenemos que enfocarnos más en leer la palabra escrita que estar guiándonos por sueños, visiones y todo este tipo de cosas. Sigue diciendo, 1 Timoteo 4:13 dice lo siguiente: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que yo voy, mantente en 3 cosas principales: la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Pablo entendía la magnitud de ser diligente en estudiar la palabra de Dios, en ser diligente en enseñar la palabra escrita, ser diligente en exhortar a que los fieles creyentes en el Mesías, aquellos que se acercan a Dios, estudien la palabra escrita, estudien las escrituras. Es importante, es menester. Y no me voy a cansar de decirlo, las visiones son buenas, los sueños son buenos, pero no es el marco, la guianza que el Eterno nos ha dejado, sino la palabra escrita. La palabra escrita, mis hermanos y amigos que me escuchan. Dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardo para oír. Hay gente que van a escuchar esto y van a decir, no, que los sueños, no, que usted puede opinar lo que usted quiera allá abajo. Yo estoy enseñando lo que dice las escrituras, lo que está escrito. Vamos a ver si encontramos otros versículos que apoyen el hecho de que tenemos que guiarnos por la palabra escrita
y no por visiones y sueños. Dice, Hechos 17:11, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ojo con esta palabra, escudriñando diariamente las escrituras. Yo hasta la voy a señalar. Hechos 17:11 dice, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Señores, la iglesia de Berea, que ahí que se está hablando de los bereanos, la iglesia de Berea, Pablo dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Aquí el término noble no es que eran buenos solamente, sino que eran solícitos para estudiar las escrituras. De tal manera que el apóstol Pablo está disertando la ley y los profetas, como era costumbre él, donde quiera que iba a enseñar que Jesús era el Mesías a través de las escrituras. Pero esto no se quedaron simplemente escuchando, no, el apóstol Pablo. Mira, no importara quién fuese, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nadie está por encima de las palabras, de la palabra de Dios que está escrita y plasmada en las escrituras. No importa el nombre del pastor, no importa el nombre del apóstol, no importa nadie. Pablo dice que aún un ángel viene con otro mensaje que sea anatema. Nadie está por encima de la palabra escrita. Y Pablo admira, en vez de sentirse mal, como muchos pastores y líderes ahora, que cuando tú lo corriges por las escrituras, no toquen al ungido, no corrigen al ungido. Mi hermano, el apóstol Pablo, en vez de sentirse mal, porque los de Berea decían, es verdad, tú eres el apóstol Pablo, lo que tú dices es cierto, vamos a compararlo con la Biblia. Dice, escudriñaban diariamente las escrituras para ver si las cosas que decía el apóstol Pablo eran ciertas. Pablo, lejos de enojarse, aplaudió la iniciativa de la iglesia de los bereanos. Cuán necesario se hace en estos tiempos que seamos como la iglesia de los bereanos, que cada cosa que suceda, pues tratemos de plasmar las escrituras para ver si es de Dios o no es de Dios. Todo lo que contradiga las escrituras santas no puede provenir de Dios. Josué 1:8, ya para ir terminando con este tema, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Esa es la promesa que le da Dios a Josué. Mira, este libro de la ley no se va a apartar de tu boca. Tú vas a meditar en esta ley de día y de noche, para que cuides. El propósito es para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Una vez que tú tengas la palabra en tu boca, que tú medites en ella y pongas en práctica lo que está escrito, entonces dice la Biblia, hará prosperar tu camino y todo lo que emprendas va a prosperar. Cuán importante, mis hermanos y amigos, es basarnos en lo que está escrito. Los sueños son importantes, pero recuerden que los demonios pueden confundirte con un mal sueño. Tu propia conciencia puede confundirte con un sueño, pero nadie podrá confundirte si tú lees lo que está escrito. Si tú lees lo que la Biblia te enseña, lo que la Biblia te declara. Todo el éxito de Josué se basó en esta promesa que Dios le dio en Josué capítulo 1, versículo 8. Y lo vuelvo a leer porque es poderosísimo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito, porque haciendo estas cosas vas a prosperar tu camino y tendrás éxito donde quiera que vayas. La palabra escrita está por encima de todos mis amados amigos y hermanos que me escuchan. Corintios 2:9 dice, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, no oído yo,
ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Eh? Pero dice Pablo primero, como está escrito, porque todas las enseñanzas de Pablo estaban basadas en las escrituras. Así que mis hermanos, amigos y hermanos que me escuchan, no trato de traer polémica con esto, sino de que seamos fundamentalistas en el hecho de que aprendamos a guiarnos por la palabra. La Biblia dice que la Biblia es la lumbrera. El Salmo dice, lumbrera en mi camino es tu palabra, oh Dios. Jesucristo dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. Pero luego dice, ustedes son la luz del mundo. Pero eso lo dice y tenemos que enlazarlo con lo que él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra limpia. El Salmo 119, versículo 109 creo que es, dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Así que mis hermanos y amigos, recuerden, las visiones son buenas, los sueños son buenos, pero nada está por encima de la palabra escrita. Vamos a leer las escrituras, vamos a fundamentar todo lo que hacemos, como dice el apóstol Pedro, que todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hechos, lo hagamos basado en la palabra y para la gloria del Eterno. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Shalom para tu vida.